Bien, volvemos. Son exactamente a las, voy a ver un poquito, son exactamente a las 19:05 en todo el territorio nacional. Estamos haciendo Tras la Verdad aquí por la 106.9 Pilar FM. Bueno, bájame la cortinita, por favor. Bueno, un saludo también para todos los amigos quienes nos siguen por el Facebook. Estamos transmitiendo ahora por el Facebook. Así que un fuerte abrazo a todos los amigos. Bueno, en mi cuenta, por supuesto, Papilo Espinosa. No, nada más para hacer esta acotación que quiero hacer también. Es tiempo pasado, que quiero hacer por las redes sociales. Con respecto, ayer hablé un poquito, hoy justamente le escuché hablar a Silvio Piris. También le escuché hablar a Sixto Pereira. Silvio Piris y a Sixto Pereira con respecto al tema PETA, ministro de Educación. Yo siempre dije y soy de la teoría, por supuesto, no voy a cambiar ahora. No voy a cambiar ahora. No voy a caer en una incoherencia, ¿verdad? Por lo tanto, sigo manteniendo esto. Al menos que me dé cuenta de que es un error, entonces sí lo voy a cambiar. Pero para mí no. Yo creo de que, ¿cuál es el punto? Yo creo de que un ministro, claro, lo escuché también hablar a Vargas Peña con respecto a este tema. Bueno, Papilo, de una vez arranca, me van a decir. Sí. ¿En cuanto a qué? A que si un ministro tiene que guardar o no una preparación de acuerdo o una preparación que esté en relación con la cartera que va a asumir o que está asumiendo. Pasando en limpio, ¿qué significa? Si uno va a ser ministro de salud, si precisamente tiene que ser, tiene que tener conocimientos de organización o de administración sanitaria, o debe ser un médico. O si un ministro de Agricultura tiene que tener conocimiento de lo que es el campo y la producción del campo, si tiene que ser un agrónomo o no. O vamos a un tema mucho más sensible todavía, si un ministro de Educación precisa tener conocimientos sobre educación formal. Si necesita tener ese conocimiento de administración educacional. Según Enrique Vargas Peña dice que no, porque él fría y campantemente dice, la Constitución Nacional no exige eso, dice. Y en ese punto tiene razón Enrique Vargas Peña, porque la Constitución Nacional no dice de que un ministro tenga que ser un especialista en su área. Solamente habla de algunos requisitos fríos, como de que el ministro debe ser, que es un cargo de confianza, que depende del presidente de la República, y otras cuestiones que son cuestiones muy frías, muy técnicas. Pero lo fundamental y lo que todo el mundo hoy pone al tapete con estos problemas que estamos teniendo en el área de la educación, ponen en el tapete la preparación que tiene Eduardo Peta. Yo soy de la temática, y siempre lo dije, yo soy de la temática de que está bien, zapatero a tu zapato. De hecho, un ministro de Educación tiene que tener conocimiento del área o de la cartera que va a estar
manejando o gobernando o administrando. Si es posible, tendría que ser un especialista. Eso, para mi punto de vista, sería lo ideal, lo esencial. Pero muchas veces pasa lo contrario, gente. Vamos a suponer, tuvimos ministros de educación que llevaron muy bien la cartera de educación sin ser docentes también, como en el caso de Riera. Pero esto es fundamental, lo que les voy a decir. Si yo voy como ministro de educación y no entiendo, voy a poner el ejemplo por mí. Conmigo voy a poner el ejemplo, para que nadie se ofenda. Si yo voy como ministro de educación y no tengo la más pálida idea de lo que es una política de educación, de lo que es una administración educacional a nivel país, no tengo ningún conocimiento, ni soy docente, ni mucho menos, pero sí soy de confianza y del equipo político del presidente de la República, y el presidente de la República confía plenamente en mi persona y me dice: Papilo, yo sé que no sos, que no sos una persona relacionada con la educación formal, es decir, pero yo confío en vos y bueno, le quiero poner en la cartera de educación a alguien de mi plena confianza. Y ahí cambia. Pero yo, como ministro de educación, tengo que tener como viceministro a alguien que sí sea un especialista, y que sea de mi entera confianza y del presidente de la República, que haga la cuestión técnica, que me vaya diciendo: esto podemos hacer, esto no, mira, así es, que me explique, que me pase en limpio todo lo que yo no entiendo porque no estoy formado en esa área. ¿Entienden? Tengo que estar muy asesorado por alguien que realmente entiende, para poder llevar y tomar las decisiones como ministro de educación, aunque no tenga los conocimientos ni aunque no tenga la preparación. Cosa que lo hizo muy bien en el periodo pasado. En el periodo pasado lo hizo muy bien Enrique Riera, por ejemplo. Él también es abogado, al igual que Peta, pero sin embargo, Enrique Riera estaba asesorado constantemente por su viceministro o por su viceministra, estaba constantemente asesorado. Al final él tomaba la decisión, pero tenía un asesoramiento muy, pero muy cercano, entonces él podía entender. Cosa que, pero para mí no es lo más recomendable. Para mí lo más recomendable es poner a un especialista en el área. ¿Entienden? Lo que pasa con Peta es que le es muy difícil asesorarlo a Peta. Es muy difícil porque tiene un carácter, él mismo lo aceptó, tiene un carácter difícil. Él mismo dijo: tengo un carácter muy difícil. Entonces, ¿qué pasó? Su viceministra Ovelar no se llevó con él y enseguida él lo mandó a echar. ¿O se acuerdan que dijo: o sale ella o salgo yo? Y la viceministra Ovelar, quien era la especialista en el área de educación y que sabía y podía entender y podía interpretar lo que necesita una política educativa que se adapte a nuestro entorno para poder sacar soluciones efectivas que necesitamos en el área educativa. Claro, Peta no lo va a entender, pero ella lo estaba asesorando. Pero para eso se necesita humildad, mucha, mucha humildad del ministro.
Uno tiene que decir, mira, yo no entiendo. ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es esto? ¿Y qué me decís que podamos hacer? ¿Y qué pasa si yo hago esto? Le tengo que estar diciendo a la viceministra. ¿Y si hago esto, qué va a pasar? ¿Y por qué? ¿Y por qué va a estar mal? ¿Entienden? Eso es cuando un ministro no entiende un carajo de su ministerio, no es un especialista. Pero se asesora fuertemente por una persona que sí es un especialista. ¿Entienden? Por eso Marito pensó bien para mi punto de vista. Le puso a Peta, le tenía que poner a Peta en algún lugar, porque Peta perdió las elecciones en Central, porque las elecciones para gobernador, y Marito le tenía que meter en algún lugar, y justo le metió en educación, pero le puso al lado de Peta, le puso a una doctora en educación, diplomada 20 veces en países de primer mundo. Pero ¿qué pasa? Peta jamás le escuchó. Peta no tiene la humildad de decirle, mira, no entiendo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué va a pasar si hago esto? ¿Qué va a pasar si hago aquello? ¿Y qué es lo que me decís? Quiero que me expliques para poder entender esta cuestión. Y Peta enseguida, seguramente la ministra le dijo, no podés hacer esto, no podés, la viceministra le decía, no podés hacer esto porque va a producir esto. ¿Qué pasa? El ministro se enoja y enseguida ocurre el roce y al final terminó diciendo Peta, o se va ella o me voy yo, y al final se tuvo que ir la viceministra porque Marito le prefirió a Peta aunque no sepa nada de educación. Ese es el problema con Peta. Su actitud es el problema con Eduardo Peta. Su actitud. Si yo estudié 5 años en ciencia de la educación, pero no llegué a hacer la tesina, pero digo nomás, si yo voy en otra área que no conozco un pito, como ser, no sé, el área de electrónica, por decirlo así, no me voy a ir más a hacerme el prepotente. ¿Por qué? Porque no conozco un carajo. Y si tengo que manejar algún departamento que tenga relación con ese tema, tengo que tener un asesor. Es más, yo por ética no aceptaría. Pero una cartera en el ministerio, díganme quién va a decir, mira, yo no me siento preparado y yo no voy a aceptar. Tal vez nadie, vamos a ser sinceros, tal vez nadie. Y bueno, y lo que pasó fue eso. Peta se hundió por su propio peso. Era de esperarse que pasen estas cosas. Se sintió perdido. Él es una persona que tiene mucha disciplina, pero la disciplina no te salva si no tenés los conocimientos. Es una persona que exige mucha disciplina, pero si no tenés los conocimientos, ¿qué camino podés exigir para que sean disciplinados con ello a tus subalternos, por decirlo así? Para mí eso es lo que pasó con Peta. Hoy todos piden su cabeza, tanto los estudiantes organizados como así también los docentes organizados siguen creando una presión tremenda. Para colmo se vino este tema, con todo esto se agravó con el tema esto de la impresión de los libros pagados por la Unión Europea. La Unión Europea puso el dinero para que nuestros niños puedan tener libros de matemática. ¿Y qué pasó? Desde el ministerio no se corrigieron los errores, tienen errores ortográficos, horrores ortográficos, y también tienen errores técnicos también. Y el ministro de Educación, ante esta situación, contestó mal, dijo de que él que los libros ya no se iban a imprimir nuevamente, y que eso quedaba como una tarea para los alumnos, corregir los libros. Inclusive
se tomó con algunos periodistas que fueron un poco incisivos con él, con las preguntas, y le dije, ustedes los periodistas acaso no se equivocan, no dicen, vamos a editar esta parte que salió mal. Entonces, ¿de qué me van a hablar? Ustedes cometen errores también. Y yo, si estaba ahí, le decía a Peta, le decía, mira, sí es cierto, los comunicadores cometemos errores también, pero ¿qué pasa? Editamos, así como vos mismo decís, editamos y corregimos los errores. Vos no corregiste. Vos dijiste que esto se va a quedar así, que se van a entregar los libros con los errores. Y que quedan, prepotentemente dijiste que queda como una tarea para los alumnos. Los alumnos al final tienen que corregir textos con errores. Una vergüenza. Inclusive después, cuando la situación se fue un poco, se fue agravando, llegaron a decir la gente del ministerio, no, pero va a tener, ¿cómo se llama eso? Esa cuestión, esto de cuando se dicen de que hay errores en un libro, no me estoy acordando la palabra. Es una palabrita de errores, así, dice, sostienen de que hay errores y te muestran en qué partes. ¿Cómo? ¿Cómo? Errata, algo por el estilo, de error, algo por el estilo, no me estoy acordando ahora. Bueno, dijeron de que eso lo iban a poner y que con esto se solucionaba el tema. No, con eso no se soluciona el problema porque no se corrige. Solamente te dice de que el libro contiene errores, no se corrige. Solamente te dice que el libro está plagado de errores. Entonces la situación de Peta se fue agravando. Y en estos últimos días, su cabeza ya estuvo en juego. Mi Marito tal vez ya le iba a ser difícil sostenerlo. Ustedes saben cuando hay mucha presión y cuando un ministro no funciona, el presidente le tiene que soltar la mano o si no el presidente se va con él en el pozo. Así como el presidente le soltó la mano a Villamayor cuando fue ministro del Interior, porque si no le llevaba a Marito y todo con él, porque Villamayor fue un total incapaz en el Ministerio del Interior, hasta más no poder. Hoy en día, gracias a Dios, le tenemos a un buen ministro. No quiero decir Gallo Paloma, no me estoy acordando de su nombre. Bueno, cariñosamente Gallo Paloma. No me estoy acordando. Así es cuando hacemos los videos. Y yo no soy de anotar las cuestiones. Euclides Acevedo, ahí está. Y bueno, entonces yo pensé de que le iba a soltar la mano a Peta. Pero también sabía de que Marito tiene un aprecio formidable por Peta. Porque Peta tal vez sea un cero a la izquierda en educación, pero tiene otros valores. Solamente, ¿quién fue al final el culpable? El responsable fue el presidente que le metió en un lugar en donde Peta no va a poder aportar absolutamente nada. Y más todavía con ese carácter no se va a dejar asesorar y a hacerse enseñar y que alguien le diga, esto tenés que hacer, mirad qué pasa esto, si vos no sé esto y esta cuestión. Bueno, eso le puede decir a una persona, pero si es humilde. Bueno, no voy a volver hacia atrás otra vez para describir lo que pasó entre Peta y la viceministra Ovelar. Bueno. Y estuvo a punto de salir. Este fin de semana pasado se comentó de que ayer lunes Peta iba a presentar su renuncia. Es decir, no es de que él va a presentar. Generalmente entre ellos ya el presidente le dice, presentame tu renuncia. Así hacemos una salida disimulada, porque peor va a ser que te eche. Pero increíblemente Mario Abdo Benítez le tendió nuevamente la mano a pesar de todo. Pero también le exigió que sea humilde. Peta apareció ayer lunes ante las cámaras con una actitud realmente humilde. Me hubiese gustado que surjas
realmente de Eduardo Peta esa actitud. Pero igual me gusta. Igual me gustó mucho esa actitud que tuvo Eduardo Peta. Voy a ser sincero. Asumió toda la responsabilidad él como cabeza del Ministerio de Educación y Ciencias, como tiene que ser. Uno no tiene que estar buscando culpables, y menos todavía decir que no va a corregir los errores. Cambió de actitud. En 180 grados cambió la actitud. ¿Mm? Algunos dicen 360, dice, pero si cambias a 360 volvés al mismo lugar. 180 tiene que ser. 180 grados. Cambió su actitud. Ayer se mostró ante la prensa, en la conferencia de prensa, se mostró otro Eduardo Peta totalmente humilde, asumiendo su responsabilidad. Su responsabilidad. Que él no pueda entender qué es lo que pasa, o que sus subalternos no hagan bien el trabajo y él no se dé cuenta, es por su incapacidad en esa área. Entonces él tiene que asumir, porque él es la cabeza, y lo asumió todo. Asumió todo y pidió perdón, no disculpa, pidió perdón. Y lo sentí sincero, más allá que a lo mejor Mario Abdo Benítez le haya pedido, lo sentí sincero a Peta, a Eduardo Peta. Yo sé que le habrá costado mucho hacer eso que hizo, darse ese baño de humildad. Por eso yo lo valoro esa actitud, porque no todos realmente pueden hacer eso. Y pidió perdón, a toda la ciudadanía, y aceptó de que él estuvo mal en todo sentido, y cambió, dijo de que los libros no van a salir con los errores, que van a volver a imprimir todo de nuevo. Fe de ratas, mira que ahora me viene, fe de ratas se llama. Cuando los libros tienen errores, y después dijimos, solucionamos el problema, dijeron, ¿cómo? Le pusimos fe de rata. Es decir, vos mirá, el libro está lleno de errores, pero después al final encontrás a fe de rata. ¿Qué te dice la fe rata? En tal parte, en tal página hay un error, tiene que ser tal cosa por tal cosa, tiene que ser tal cosa. No se corrige, solamente te dice que hay errores. Corregir es reimprimir de nuevo, como tiene que ser. Y eso hizo. Dijo que los libros se van a reimprimir de nuevo, y pidió perdón. Y vi un cambio, gente. Yo fui uno de sus más críticos, y sí lo sigo siendo, pero vi un cambio de actitud en él, y ese cambio de actitud de Eduardo Peta también produjo en mí un cambio de actitud, como tiene que ser. Y yo creo de que él merece otra oportunidad por ello, por lo menos una oportunidad más. A una persona que de esa forma pidió perdón y aceptó y dijo que estuvo mal, y de que él tiene un mal carácter, y de que aceptó todo. Fue un inquisidor a sí mismo. Él mismo. Y pidió perdón. Entonces esa actitud me invitó a creer una vez más en él. Por lo tanto, yo creo de que habría que darle una oportunidad más, no ser tan duros. Yo sé de que hay muchísimas falencias en la cartera de educación, pero los errores están para ser corregidos. Y si una persona dice de que cometió los errores y pide perdón y dice públicamente de que va a solucionar todo, entonces tendríamos que tener la grandeza también de esperar, o por lo menos un cierto tiempo, a ver qué sucede.
O de lo contrario, si yo, a pesar de todo eso, yo sigo con la temática, no hay que echar la peta, hay que echar la peta. Evidentemente que yo tendría ya algo personal con peta. ¿Entienden? Yo no tengo nada personal. Por eso cambio de actitud yo también. Así él cambió de actitud y produjo también un cambio de actitud en mí. Y por eso pido para que también se le dé otra oportunidad y que la gente también le den una oportunidad más. Porque al final es el ministro de todos los paraguayos. Simplemente eso quería decir. Y esto de Enrique Vargas Peña, que trató de defenderle a PETA con una boludez tremenda. ¿Esto qué dijo Enrique? Ser ministro, uno no necesita ser especialista en el área para ser ministro, porque la Constitución no lo pide. Imagínate la boludez que dijo. Claro que la Constitución no te pide, pero vas a tener múltiples problemas si sos un burro en esa área, y más todavía si tenés una actitud prepotente y no te dejas asesorar. ¿Qué es lo que pasa con Eduardo Peta? Pero Eduardo Peta dijo que pidió perdón y dijo que va a cambiar. Y eso me invita a creer. Pero me parece que la defensa que hizo Vargas Peña fue una vergüenza. Así nomás.